Buenas noches. Dios me los bendiga ricamente en esta noche. Vamos hoy día, a terminar con esta serie, ¿no?, que iniciamos hace 9 semanas. Hoy día vamos a entrar a la última clase. Es la clase 10. Vamos a estar tocando el tema que lleva como título los dones espirituales. Bendito sea el Señor. Ruego de todo mi corazón, ¿no?, de que podamos sacar el máximo provecho a esta serie de estudios. Lógicamente, después vamos a empezar otra serie de estudios. Vamos a tener un tiempo de descanso, ¿no?, de 2 semanas, y después vamos a regresar para seguir estudiando la palabra del Señor. Bueno, como decía, hoy vamos a estudiar el tema que lleva como título los dones del Espíritu Santo. Quiero tocar un versículo como una introducción, porque en realidad vamos a manejar toda esta temática manejando diferentes textos en la Biblia, ¿no? Porque hay una diversidad de dones y ministerios en la Escritura, ¿no? Y es importante desglosar esto poco a poco. Pero una base bíblica va a ser 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 y 5. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 y 5. La palabra de Dios se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Vamos a hacer una oración. Quiero bendecir a mis alumnas y alumnos, a ustedes que nos siguen con esa fidelidad. Gracias al Señor por ustedes. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor amado, porque estamos llegando a la última clase en esta serie que hemos denominado Doctrinas Importantes, oh Señor. Te pedimos, Señor, que este tiempo sea un tiempo valioso, un tiempo de instrucción, un tiempo de conocimiento, un tiempo de aprender, Señor amado. Te ruego, Señor, que no vayamos a caer en el conformismo, Señor, como que ya lo sé todo, como que no necesito estudiar, ¿para qué profundizar? No, Señor, más por el contrario. Podamos tener un corazón enseñable, Dios mío, podamos tener hambre de la palabra, Dios mío. Oh Padre Celestial, gracias Espíritu Santo porque tú nos guías, aleluya. Tú sabes, mi Dios, lo que es mejor para cada uno de nosotros, Señor, aleluya. Y pongo este tiempo en tus manos, Señor. Oro por los que no te conocen, Señor, aleluya. Oro por los que están siendo perseguidos, Dios mío, Señor amado. Oro por los huérfanos, por las viudas, Dios mío, Señor, y especialmente, Dios mío, por los que están perdidos en la oscuridad de este mundo. Ten misericordia, Padre Celestial, y por nosotros tu bendición, tu fortaleza, Señor amado. Pero que esta bendición se extienda como un reguero de pólvora, Señor, aleluya, y nosotros podamos ser esos comunicadores del Evangelio, Señor, que tú deseas que seamos, Señor. Para eso nos preparamos, mi Dios. Ponemos todo este tiempo, este estudio en tus manos. Gracias, Dios. Amén. Bien. Los dones del Espíritu Santo. Los dones espirituales. Pero vamos a manejar primero un concepto, ¿no? A una respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué son los dones espirituales? O para ser más puntual, ¿qué es un don? Vamos a ver. Son las capacidades que el Espíritu Santo da a los creyentes. Y vamos a ver, ¿no?, la diversidad de capacidades y ministerios que encontramos en la Escritura. Ahora, ¿con qué propósito Dios da estos dones? Para que estos, ¿no?, a través de estos dones nosotros podamos cumplir con el ministerio asignado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Todos cantan? No. ¿Todos predican? No. ¿Todos son pastores? No. ¿Todos son evangelistas? No. ¿Todos hablan lenguas? No. ¿Todos interpretan lenguas? No. Pero todos tenemos un don que Dios nos ha dado. Alabado sea el Señor. Y algo muy importante, ¿no? Hay que anhelar, desear verdaderamente recibir esa bendición del Señor.
Son dones asignados por el Señor Jesucristo dentro de la iglesia, ¿no? Para cumplir una función específica, ¿no? Gloria sea al Señor. Ahora, los dones espirituales son otorgados de manera soberana por el Espíritu Santo. Así nos lo enseña 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Alabado sea el Señor. Estos dones espirituales son otorgados de manera personal y soberana, lógicamente, personal en relación a nosotros, pero soberana por el Espíritu Santo. Los dones espirituales son dados con un propósito: edificar y guardar la unidad de la iglesia. Edificar y guardar la unidad de la iglesia. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 4 en relación a lo que estamos hablando en este momento. Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? Para la obra del ministerio, nuestros dones son dados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe, alabado sea el Señor, hasta que todos lleguemos, ¿no? Es importante, ¿no? Entender que algo nosotros tenemos que Dios nos ha dado, ¿no? Y quizás en el transcurso de los años o de las semanas o de los meses, uno identifica el don, ¿no? El don que tengo, ¿no? Tengo ese deseo de predicar la palabra de Dios. Tengo ese deseo de enseñar a los niños. Tengo ese deseo, ¿no? De visitar a los presos, a las cárceles, ¿no? Entonces hay diferentes dones que fluyen, ¿no? Que son capacidades que Dios nos da a nosotros. Vamos a ver ahí en este mismo contexto, ¿no? Para poder entender, ¿no? Lo que significa en este punto los dones del ministerio. Así le vamos a llamar a este grupo de dones, los dones del ministerio. Vamos a ver en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bendito sea el Señor, ¿no? La palabra original en el griego para constituir es la palabra didomi. Y la palabra didomi en el griego significa dar, dio, ¿no? En este caso, ¿quién dio? Dios. Ministerios específicos. Son ministerios persona. Son otorgados a personas específicamente para cumplir una misión. Pero en esta misión todos estamos nosotros inmersos, involucrados, ¿no? Pero estos ministerios cumplen un rol importantísimo en el desarrollo de la vida de la iglesia, ¿no? Se necesita de los pastores, ¿no? Para guiar a la grey. Se necesita de los maestros, ¿no? Cuando hablo de los maestros, tengamos que tomar en cuenta, ¿no? Que una cosa es el don de ministerio como maestro y otra cosa es el don de enseñanza, ¿no? Como vamos a ver más adelante en Romanos capítulo 12, ¿no? Que son dones diferentes, ¿no? Eso lo voy a explicar cuando toque el tiempo, ¿no? De poder dar la explicación, ¿no? Lo cierto es que esta palabra es importante porque especifica qué es lo que Dios hace, qué es lo que Dios otorga. Y de cierta manera, los que estamos en el ministerio, como pastores, como evangelistas, como maestros, debemos considerar esto como un privilegio. Bendito sea el Señor. Óigame, esto es un privilegio, ¿no? Todos estos ministerios fueron dados por Dios para bendición de su iglesia, desde el inicio, ¿no? Y los enumero. Número 1, el don de apóstol. Número 2, el don de profeta. Número 3, el don de evangelista. Número 4, el don de pastor. Y número 5, el don de maestro, ¿no?
Quizás en el transcurso del camino tú recibes el llamado de Dios, ¿no? Y de pronto Dios pone en tu corazón, ¿no? Ese llamado a pastor, por ejemplo, ¿no? Entonces tú sientes una compasión, sientes un cariño por la obra, sientes un compromiso con las personas, bendito sea el Señor. O de repente como evangelista, no hay una pasión desbordante en tu corazón por llevar la palabra, el mensaje de Dios, ¿no? Y al evangelista, pues una de las características lo acompañan los prodigios, los milagros, los portentos y las maravillas. Hay otro grupo al cual le vamos a llamar los dones generales. Generales porque son los dones que se encuentran con mayor facilidad dentro del trabajo de la iglesia. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos a leer del versículo 6 al versículo número 8. Los dones generales, o sea, los dones que con mayor facilidad se encuentran en la iglesia. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, aquí empezamos a enumerar estos dones, ¿no? Dones generales. O si de servicio en servir. O el que enseña en la enseñanza, ¿no? Es muy diferente, por ejemplo, un don de maestro ministerial es un hombre que, por ejemplo, es muy versado en lo que es la teología, e incluso en los idiomas. Hay maestros que hablan hebreo, que hablan arameo, que hablan griego, pero tú no vas a comparar esa dimensión con una maestra, por ejemplo, de escuela dominical, no sin desmerecer, porque es un privilegio enseñar a los niños, pero es muy diferente, ¿no? El don de maestro que el don de enseñanza. De cierta manera, pues, por ejemplo, nosotros los pastores debemos tener el don de enseñanza. ¿Para qué? Para enseñar, para transmitir conocimiento. El que enseña la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el don de servicio, el don de enseñanza, el don de exhortación. Tengo un ratito aquí en el don de exhortación, porque muchas veces tenemos la idea, ¿no? Voy a exhortar, ¿no? Llamar la atención, hacer sentir mal al hermano, y la palabra en el original no dice así. No dice que tienes que ir y llamar la atención de manera brusca, sin tener un cuidado amoroso por la persona. Con esto no estamos diciendo que vas a pasar pañuelito al pecado. No, al pecado hay que identificarlo, pero hay que tratar, por la palabra en el original nos da la idea de consolar, de animar, pero también de identificar la falta. Pero es un proceso, ¿no? A veces nosotros vamos de frente, identificamos el pecado y lo tiramos al suelo, lo condenamos, hasta allá lo mandamos al infierno. Eso no es la idea en el original. Y los que somos consejeros lo tenemos claro, ¿no? Hay que animar, hay que consolar, pero también hay que identificar los pecados, ¿no? El que reparte con liberalidad, o sea, el don de dar, gente generosa, gente no dadivosa, gente que se complace, ¿no? En sembrar, en ayudar la obra. Eso es movido por un don, alabado sea el Señor. El que preside ya es liderazgo, ¿no? El que tiene cierta influencia, ¿no? El que está formando grupos, el que trabaja con jóvenes, con adolescentes, ¿no? Con niños, y tiene su equipo, ¿no? De trabajo, ¿no? Y el último, el que hace misericordia, ¿no? El que es compasivo. Y en este caso, un ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él desarrolló un ministerio de compasión, ¿no? Recordemos en Mateo 9, ¿no? Cuando él dice, ¿no? Y mira las multitudes y las ve como ovejas que no tienen pastor, ¿no? ¿Por qué no leemos ese versículo? Está en Mateo capítulo 9. Y en este texto, el Señor Jesús, pues, muestra su corazón compasivo. Y de cierta manera, versículo 36, de cierta manera, 9:36, Mateo 9:36, y de cierta manera nosotros también, ¿no? Sobre todo para entender lo que significa cumplir un propósito, llevar el mensaje del Evangelio, ¿no? Entonces, cuando Dios nos indica, nos envía, nos comisiona a llevar el mensaje del Evangelio, pues Él no está esperando que tú tengas tu grupito exclusivo. No, porque tú te vas a encontrar con gente de todo tipo, de todo nivel social, ¿no? Y Dios quiere que tú tengas un corazón compasivo, y eso va a facilitar mucho. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas
que no tienen, pastor. Así está este mundo, ¿no? Alabado sea el Señor. Y lo digo en esperanza, alabado sea el Señor, porque nos preparamos para llevar el mensaje del Evangelio. Nos preparamos y estudiamos la Biblia para poder tener el conocimiento correcto y tener la motivación correcta y poder llevar la palabra del Señor, aleluya. Eso es importante. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28, encontramos aquí dos dones generales. Dice, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, eso es don general. Los que ayudan, la hermanita, ¿no? Que siente en su corazón siempre traer, por ejemplo, las flores en la iglesia. El hermanito, ¿no? Que le dice, no, yo quiero ayudar con la limpieza del templo. Aunque estos son labores, ¿no? Que nosotros delegamos, ¿no? Y lógicamente, como en Hechos capítulo 6 hay algunas condiciones, requisitos, ¿no? En Hechos capítulo 6, por ejemplo, para limpiar las mesas, ¿no? Cuando los apóstoles escogen, ¿no? A los diáconos, ¿no? Para limpiar las mesas, tenían que ser llenos del Espíritu Santo, tenían que ser hombres de sabiduría y de buen testimonio, ¿no? Eso pues es lógico, eso es algo que vamos a tomar en cuenta. Pero muchas veces, ¿no? Cuando vemos eso y de pronto vemos ese deseo, ¿no? De ayudar, ¿no? El don de administración dice los que administran, ¿no? Los que administran, los que trabajan, ¿no? En la secretaría, los que trabajan, ¿no? De cierta forma, ayudando en la tesorería. Bendito sea el Señor, los que administran, ¿no? Y de cierta manera, cada uno de nosotros también tiene que tomar conciencia, ¿no? De que nosotros somos administradores, ¿no? Ese va a ser uno de los temas en nuestra próxima serie, ¿no? Donde vamos a estar apuntando ya temas un poquito más profundos, ¿no? Bendito sea el Señor. Entonces, llamaremos generales a estos dos dones, el don de ayuda y el don de administración. Y hay un tercer grupo, ¿no? Primer grupo, dones de ministerios, Efesios capítulo 4, versículo 11. Segundo grupo, dones generales, ¿no? Romanos capítulo 12 del versículo 6 al 8 y Primera de Corintios 12 versículo 28, ¿no? Si no me equivoco, claro que sí, 12, 28. Este grupo, dones sobrenaturales o dones espirituales, ¿no? Que son los dones, bendito sea el Señor, que nosotros consideramos de suma importancia, ¿no? Porque enmarcan un obrar poderoso, extraordinario, ¿no? Divino de parte de Dios. Alabado sea el Señor. Sobrenaturales, porque trasciende lo natural, ¿no? Son dones, fluyen. Don de milagros, por ejemplo. Yo digo, yo soy un milagro, por ejemplo. Dios mío, Señor. ¿No? Oraron mucho por mí, yo estaba demente, yo era paciente psiquiátrico, estaba desahuciado por la psiquiatría, pero oraron por mí y Dios hizo el milagro. A veces me digo, Señor, pero ¿cómo fue? ¿Me diste un cerebro nuevo? ¿No, Señor? O las neuronas que los psiquiatras decían que estaban fritas, se regeneraron, pero los psiquiatras decían que era imposible que una neurona se regenerara, Señor, y desapareció la esquizofrenia, desapareció las lagunas mentales, desapareció los cambios violentos de personalidad, y ahora, Señor, estoy sano. Un milagro, gloria al Señor. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10. Primera de Corintios, los dones espirituales. Capítulo 12, Primera de Corintios, capítulo 12, del versículo 8 al versículo número 10. Gloria sea al Señor. Sí, Señor, aleluya. Dice así. Vamos a leer el versículo 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Este último versículo es una añadidura, como decíamos, ¿no?
una añadidura. Gloria sea al Señor. Ahora, lo cierto es de que acá hay una lista de dones y vamos a clasificarlos en 3 grupos, ¿no? Dones de revelación. Vamos a ver el primer grupo. Dones de revelación. Vamos a empezar con el don de palabra de ciencia, ¿no? O palabra de conocimiento. Y nos hacemos la pregunta, ¿no? Es importante. ¿Qué es palabra de ciencia o palabra de conocimiento? Bueno, es una revelación sobrenatural de ciertos hechos conocidos por Dios. Vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Juan, ¿no? Y vamos a ver al Señor Jesucristo haciendo una declaración. Juan 1, versículo 47. Dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, ¿no? Ahí operó el don de palabra de conocimiento. Él tuvo el conocimiento de un hecho conocido, ¿no? Quizás hay que reconocer, ¿no?, que Natanael no conocía a Jesús, pero Jesús ya lo conocía y aún más allá del mero conocimiento, ¿no?, que podemos tener de persona a persona. Él sabía los hechos de su vida. Hay otro momento también en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 3, ¿no? La historia de Ananías y Zafira, ¿no? Y solamente quiero leer el versículo 3. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿No? Ellos ofrecieron, tanto Ananías como su esposa Zafira, ofrecieron una heredad, ¿no? Señor, lo vamos a dar todo, ¿no? Y lo vamos a vender y todo lo vamos a dar. La Biblia dice, mejor no, es que no prometas, no. Mejor es que no prometas y después no cumplas. Eso dice Eclesiastés 5:5, ¿no? Y ellos prometieron esto. Y cuando vinieron, ¿no?, contentos, ¿no?, aparentando, ¿no?, de que estaban haciendo lo correcto. Pero Dios reveló a Pedro por el don de palabra de conocimiento de que ellos habían sustraído, ¿no? Y lamentablemente los resultados fueron terribles, ¿no? El otro don dentro de este grupo de dones de revelación es el don de sabiduría, palabra de sabiduría, ¿no? Es una revelación sobrenatural de la sabiduría y propósitos de Dios. Bendito sea el Señor. Muchas veces no nos bendicen con una palabra de sabiduría que está en relación a lo que Dios quiere hacer en nuestras propias vidas, ¿no? Está en relación a los planes y a los propósitos que Dios tiene para con nosotros, ¿no? En el libro de Hechos, capítulo 27, ¿no? Es interesante cómo fluye este don. Del versículo 22 al versículo 25 leemos así. Pero ahora os exhorto, está hablando el apóstol Pablo, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, y diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se ha dicho, ¿no? Entonces ahí operó el don de sabiduría, ¿no? Porque imagínense, no estaban ahí, una tempestad terrible y toda la gente estaba atemorizada. Y en el contexto propio de la época, ¿no?, los soldados tenían la orden, cuando esas cosas sucedían, de asesinar a los esclavos, a los detenidos, ¿no?, a los prisioneros. Pero no, ahí una palabra de sabiduría fluyó y no pasó eso. Todos fueron salvados, ¿no? Gloria sea al Señor. El otro don, en este grupo, estamos hablando de los dones de revelación, es el don de discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritu. Por este don nosotros podemos penetrar en el ámbito de los espíritus y ver cómo operan. No solamente, no, los espíritus a quienes nosotros identificamos como demonios, espíritus malvados, perversos o huestes espirituales de maldad, sino también la operación de los ángeles del Señor. Es un don muy importante en el ministerio de liberación, ¿no? Cuando uno ora por una persona que está, ¿no?, oprimida por un demonio, ¿no?, o cuando hay una manifestación demoníaca, ¿no? Recordemos, ¿no?, al Señor Jesús, ¿no?, cómo se enfrentaba, ¿no? Al demonio gadareno lo identificó, ¿no? Aunque le preguntó,
¿cómo te llamas tú? ¿No? Pero él lo identificó, era un demonio, el que estaba ahí en este loco, que era el terror de la gente, lo identificó. Bendito sea el Señor. Hay una historia interesante en el libro de Hechos, capítulo 16. Y esta era de una muchacha que se dedicaba a la adivinación. Vamos a leer Hechos, capítulo 16, versículo 16 al 18. Y vamos a ver cómo opera este don de discernimiento de espíritu, ¿no? En la persona del apóstol Pablo. Dice, Hechos capítulo 16, versículo 16, dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, ¿no? Lo identificó. Cuando hay ese don de discernimiento espiritual, uno identifica ese espíritu que está operando. Identificó al espíritu y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, ¿no? Había una autoridad impresionante, ¿no? Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. En Marcos 16. En mi nombre echarán fuera demonios. Hay autoridad en el Señor. Porque cuando Dios ve a un hombre de Dios consagrado, comprometido con la causa del Evangelio, un hombre que se preocupa por vivir una vida correcta, una mujer que se preocupa por vivir una vida correcta, dice: no, con él es un hombre de ayuno, es un hombre de oración, no, con ellos no te metas. Ahorita nos atan, nos encadenan, nos echan al abismo. No. Sí, hay autoridad en el Señor. El segundo grupo son los dones de poder. ¿Cuál es el primer grupo? Los dones de revelación. ¿Cuáles son? Palabra de conocimiento, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu, ¿no? Todo esto está en 1 Corintios capítulo 12, ¿no? El tercer grupo, los dones de poder. Los dones de poder. Y encontramos el don de fe, ¿no? No es esa fe que nosotros recibimos desde la conversión, ¿no? Esa medida de fe, ¿no? Que dice Romanos 12, ¿no? A cada uno se le da una medida de fe, Romanos 12, 3. No vamos a leer Romanos 12 para poder entender lo que Dios hace del inicio, del comienzo. Alabado sea el Señor. Romanos 12, versículo 3. Claro, te conviertes, sí. La salvación es por fe. Creíste en el Señor. Oh, Dios, sí, escucho que Dios puede cambiar mi vida. Y hay una fe que empieza a intervenir. En el libro de Romanos, gloria sea el Señor. Estoy en Corintios, que estoy lejos yo. Romanos capítulo 12, vamos a leer Romanos capítulo 12. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Romanos capítulo 12. No es Romanos 12. Bueno, no, ese era otro texto, creo que estoy divagando. Bueno, gloria al Señor. No, lo cierto que este don, mejor si lo identificamos en el contexto propio de la lectura. 1 Corintios capítulo 12, eso es, era así. 1 Corintios capítulo 12, ¿no? Entonces vemos aquí, por ejemplo, ¿no? En el versículo número 9, a otro fe por el mismo Espíritu. Fe, pero este es un don poderoso, es un don, Dios mío, es un don que atrae los milagros, las sanidades. Es un don que se transmite, ¿no? Cuando tú estás hablando y estás transmitiendo esa fe, esa confianza, esa seguridad, fluye, pero de una manera extraordinaria, poderosa, ¿no? Cuando tú oras con convicción por una situación que estás pasando, ¿no? De pronto fluye una palabra, hay una fe que se desborda, que fluye, ¿no? En Marcos capítulo 11, versículo 22, el Señor Jesucristo dijo: tened fe en Dios. Por algo la Biblia dice en Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el don de fe está en un nivel mayor. Todos podemos gozar de esa fe extraordinaria del comienzo, pero esa fe tiene que ir creciendo, ¿no? Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, tiene que ir creciendo. Pero cuando esa fe se convierte en un don, wow, ya es un ministerio operando, ya hay, Dios mío, hay cosas preciosas y poderosas que tú vas a ver por ese don, ¿no? El otro don es el don de milagros. Ahora, hagamos la pregunta: ¿qué
¿qué es un milagro? Un milagro es una obra extraordinaria que Dios hace a través de sus siervos y de sus siervas. Como el caso de Hechos capítulo 3, ¿no? Cuando Pedro y Juan iban al templo de la Hermosa, ¿no? Dice a las 3 de la tarde, a la hora de la oración, y en el camino se encuentra con un paralítico. Ese paralítico tenía 40 años tirado en el suelo pidiendo limosna. Entonces cuando lo ve a Pedro y a Juan venir, les extiende la mano como diciendo, por favor, ayúdame, mira en la condición que estoy, soy paralítico. Y Pedro le dice al paralítico, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Ahora, levántate, le extendió la mano, levántate y anda. El milagro ocurrió, 40 años. Fue Dios mío, un gozo indescriptible, ¿no? Porque toda la gente que lo veía, pero es el que estaba tirado en el suelo, ¿no? Solamente por mencionar un hecho bíblico, ¿no? Hay muchísimos hechos bíblicos en la Escritura, ¿no? Donde vemos la operación de milagros. Bendito sea el Señor. En ir a los Hechos, capítulo 9, quiero leer estos versículos. Hechos capítulo 9, versículos 40 y 41. Hechos capítulo 9, versículos 40 y 41. Dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas, las presentó viva, ¿no? Tabita, Dorcas. ¿Qué había pasado con ella? Se había muerto. Gloria sea al Señor. Se había muerto, ¿no? Se había muerto en vida, sí, se había muerto. Pero hay una operación de milagros, poderosa, extraordinaria, ¿no? Mira en mi mente, ¿no? El ministerio de un gran hombre de Dios que ahora está en la presencia de Dios, Reinhard Bonnke, ¿no? Un gran hombre de Dios, un hombre usado poderosamente por el Señor. Sus campañas eran grandes, inmensas, ¿no? Y él tenía un ministerio, ¿cuál? Resucitar muertos. Y en su ministerio son varios los muertos que fueron levantados por el Señor a través de su ministerio. Tenía el don de milagros. Y hay muchos hombres de Dios, ¿no? Que podemos reconocer, ¿no? Donde vemos que Dios opera el don de milagros. En tercer lugar, en este grupo de dones de poder vemos el don de sanidad, las sanidades. Quiero leer Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, del versículo 20 al 22. Lucas capítulo 7, del versículo 20 al 22. Dice, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? Le preguntan a Jesús. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Lo maravilloso, ¿no? Que aquí, claro, vemos a nuestro mentor, vemos cómo Dios operaba, ¿no? En su vida. Claro, Dios. Pero qué tremendo es que ese don es un don que fluye en el tiempo presente. ¿Y cuántos milagros? ¿No? Como yo les contaba, ¿no? Dios mío, algo tuvo que pasar conmigo para yo estar sano, para poder ser liberado de la demencia en la que me encontraba. No, yo era paciente psiquiátrico, como decía, ¿no? Fui paciente del Arco Herrera, yo estuve ahí internado, ¿no? Gloria al Señor, pero Dios me sanó. Y yo fui desahuciado por la psiquiatría. A mí me dijeron, Señor, usted no tiene cura. Lamentablemente su mal no tiene cura. Pero Dios tenía otra forma, otro proyecto, otro propósito. Y Dios me sanó. Y estoy seguro que los que oraron por mí, pues fluyó ese don. El don de sanidades, ¿no? El don de sanidades es un don mediante el cual Dios da sanidad de una manera preciosa, poderosa, milagrosa. Sanidades. Gente que fue desahuciada por la ciencia médica y de pronto uno ora
Hemos visto eso muchas veces. Hemos visto un operar de milagros. Tremendo, maravilloso, para la gloria del Señor. Pero es el don de sanidad que fluye. Bendito sea el Señor. Y qué importante es la fe, ¿no? La fe, como esa mujer de flujo de sangre, ¿no? Imagínate, una mujer atribulada, una mujer desesperada. Tú lo puedes leer esto en el libro de Mateo capítulo 9 o también en el libro de Marcos capítulo 5, ¿no? Una mujer desesperada, atribulada, arruinada económicamente, había perdido todo su dinero y le iba peor. Pero ella escuchó que ahí había un Jesús. Mira cómo operó el don de fe y el don de sanidad. Y se acercó. Ella creyó, se acercó. Solamente, ella decía, si solo tocare su manto. Se acercó, creyó Dios, tocó su manto y fue sanada. El don de sanidad fluye. Gloria sea al Señor. Sí, en Marcos capítulo 16, dice así. Sobre los enfermos, estoy leyendo el verso 18b, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero hay algo importante que dice el texto, ¿no? En el versículo número 17. Estas señales seguirán a los que creen. Entonces, lógicamente, para que haya ese fluir de milagros o de sanidades, tiene que haber en operación esa fe, ese don de fe, ese don que nos hace creer, ese don que nos hace ver el milagro, nos hace ver la sanidad y que nos empuja, ¿no?, a tomar autoridad en el nombre de Jesús y orar por esa persona. Gloria sea al Señor. Sí, para la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Dios es grande y poderoso. Él no ha cambiado. Y el último grupo, ¿no?, y con esto vamos ya a ir cerrando este estudio, es los dones de inspiración, ¿no? Entre este grupo de dones encontramos tres también. Número 1, el don de profecía. Es una declaración inspirada sobrenaturalmente por el Señor, ¿no? Y en este caso, ¿a quién usa Dios? A un hombre de Dios, a una mujer de Dios, a quien Dios, ¿no?, le da una palabra profética. Vamos a ver un ejemplo de cómo opera este don en el libro de Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. Bendito sea el Señor. Dice, Hechos, capítulo 13, versículos 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrándose esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, habló el Espíritu Santo, pero lógicamente habló a través de un profeta. Es así. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El llamado y el comienzo de un ministerio. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios por esa palabra ungida, por esa palabra revelada por el Señor, ¿no?, que viene en nuestras vidas con un propósito. Pero es importante, ¿no?, que toda palabra que de pronto viene esté enmarcada dentro de lo que es la Escritura, la palabra. Porque hoy día, Dios mío, hay falsos profetas y una de las señales de los últimos tiempos es que habrán falsos profetas. Hay que tener cuidado, ¿no? El segundo don es el don de lenguas, ¿no? Es un lenguaje desconocido por el que lo habla, pero conocido por Dios. Y podemos leer en Primera de Corintios, capítulo 14, Primera de Corintios, capítulo 14, ¿no?, el don de lenguas. Versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Gloria sea al Señor, ¿no? El don de lenguas es un don de edificación propia, personal, ¿no? Nos edificamos. Hay que tener cuidado también, no por el desorden, ¿no? Tampoco Dios es un Dios de orden. No, hay que ser ordenados en este sentido. Y por último, el don de interpretación. Lógicamente, interpretación de lengua, que en su conjunto hacen una profecía. Muchas veces eso ocurre, ¿no? Sale una hermana o un hermano hablando en lenguas y a veces trae él mismo la interpretación, otras veces, ¿no?, otro hermano que tiene el don de interpretación trae la palabra, ¿no? Es un mensaje, no es una revelación sobrenatural, ¿no?, para poder dar a conocer en el lenguaje conocido lo que se dijo en lenguas, ¿no? Pero tengamos cuidado, ¿no?, porque se dice cada barbaridad
Yo he escuchado muchas veces, digo, Señor, qué cuidadoso, ¿no? A veces la gente cree y sigue a profetas y esto y lo otro, pero Dios mío, y sueltan las supuestas profecías, pero no, son profecías que no se cumplen, falso profeta, ¿no? Son profecías que no están enmarcadas dentro de un contexto bíblico, falso profeta. Hay que tener cuidado porque el Señor dijo que en los últimos tiempos eso habría de acontecer. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, sigamos estudiando la palabra de Dios, que Dios nos siga ayudando, ¿no? Preocupémonos, ¿no? De profundizar en la escritura. No te conformes, ¿no? Con solamente leer unos cuantos textos bíblicos y ya crees que ya hiciste mucho. No, profundízate. Sé como los cristianos de Berea. Escuchaban, ¿no?, lo que el siervo decía y ellos acuciosos, ¿no? A ver si lo que él decía se ajustaba a la escritura. Y eso es muy importante. Un lápiz, un cuadernillo, ¿no?, para tomar nota de lo que estamos aprendiendo, estudiando. Importante, textos bíblicos, la mente es muy frágil. Y muchas veces nos olvidamos, ¿no? Pero cuando tienes ahí un cuaderno, tienes un cuadernillo y tú estás tomando nota, ¿qué te vas a olvidar? Tú vas a tener claro lo que recibiste el domingo en la mañana, o lo que recibiste el domingo en la noche, o lo que recibiste el sábado en la noche, o lo que recibiste el miércoles. Alabado sea el Señor. Incluso, ¿no?, a veces cuando nosotros compartimos así de manera personal de pronto nos dicen, no, ¿me puedes ayudar? Quisiera que tú me apuntes los textos bíblicos. Mira, esa es hambre de Dios. Y Dios quiere eso. Mis amados hermanos, perseveremos en los caminos del Señor. Preocupémonos, ¿no?, por la escritura. Tengamos en cuenta que la palabra de Dios es importante en la vida y el desarrollo de la vida cristiana y nos prepara para el ministerio, ¿no? ¿Qué es el ministerio? El servicio a Dios. Y si hay algo que Dios quiere es que tú y yo podamos servirle a Él. Gloria sea al Señor. Que cada cosa que podamos hacer, lo hagamos, sí, de repente por esa operación del don que tenemos, ¿no? Gloria al Señor. Pero tengamos en cuenta, ¿para quién lo hacemos? ¿Para agradarme a mí mismo? ¿Para decir yo tengo el don? No, ten cuidado con el orgullo espiritual. Toda la gloria es para el Señor. Somos lo que somos, tenemos lo que tenemos, seremos usados. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero la gloria es del Señor. Yo siempre digo, soy lo que soy, tengo lo que tengo por la gracia y la misericordia del Señor. Pero qué privilegio Dios nos puede conceder de poder estudiar la palabra, de poder llevar el mensaje. Yo recuerdo en el año 1994 estaba en una convención de Asambleas de Dios en Cerro de Pasco, una convención muy grande, ¿no? Eran miles los que estaban reunidos ahí. Y en las conversaciones, ¿no?, con los pastores, yo recuerdo a un pastor que estaba a mi costado, ¿no?, y que decía, yo nunca fui al seminario, yo nunca he estudiado la teología. ¿Cuánto hubiera querido yo estudiar? He llevado cursos, eso sí, ¿no? Pero estudiar así en un seminario, nunca fui al seminario, dijo, ¿no? Y yo en el tiempo, pues yo era estudiante del seminario, estaba en un viaje de práctica, porque mi pastor me había llevado, ¿no?, que era uno de mis maestros del seminario, me había llevado, y fue un tiempo muy bonito, pero lo que me sorprendió, la sencillez de esta gente, estos siervos de Dios. Y lo que me quedó impresionado fue cuando yo le hice una pregunta, ¿no? Le digo, pastor, le digo, con mucha delicadeza y modestia, ¿cuántas iglesias pastorea usted? Y era un hombre de edad, ya de años, entrado en años. Me dijo, yo tengo 50 iglesias. Dios mío, no sabía dónde meter la cabeza. Yo estaba estudiando, no era pastor, no era nada. Era solamente un siervo de Dios. Pero yo doy gracias a Dios, ¿no? Porque por esos siervos del Señor, por esos hombres de Dios. Y yo estoy hablando en este momento a un siervo, a una sierva del Señor, que tiene hambre de Dios, que tiene ese deseo de crecer, que tiene ese deseo de avanzar. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Amigo, y si tú no conoces a Cristo, hoy tienes la oportunidad de aceptarlo. Quizás tienes religión, quizás tú me dices, no, yo creo en Dios, yo tengo mi religión, pero la religión no salva. El Salvador se llama Jesucristo. Él está con los brazos abiertos. Él es el que dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Él pagó por tu pecado. Él derramó su sangre en la cruz, pero lo hizo para que tú tengas una oportunidad. Y quizás hoy es esa oportunidad para ti. Y quizás me diga, pero predicador, ¿qué puedo hacer? Entrégale tu vida a Cristo. Yo lo hice hace más de 30 años y no me arrepiento. Acá estoy, caminando con Dios. Alabado sea el Señor.
Si tú lo quieres hacer en este momento, haz esta oración conmigo. Repite estas palabras. Ahí tú te encuentres. Quizás estás en una silla de ruedas. Quizás estás en una cama. O quizás estás en un hospital y estás recibiendo esta palabra. Quizás te han desahuciado. La ciencia médica te ha desahuciado. O quizás estás luchando con un vicio, con las drogas, con el alcoholismo, con la delincuencia. Quizás estás luchando con un pecado oculto, pero que Dios es conocido por Dios. Pero Dios te dice en este momento, yo quiero salvarte, yo quiero liberarte. Repite esta oración conmigo. Dile a Dios, Padre Celestial, perdóname, Dios, todos mis pecados. Señor Jesús, entra a mi corazón. Sé mi Dios, mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida desde ahora y para siempre. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad que tú me das hoy día, Señor. Aleluya. Yo quiero orar por ti ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Quizás está enferma, quizás estaba luchando con un vicio, quizás estaba luchando con pecado. Padre, se rompen esas cadenas, Dios mío. Jesús dijo, y conoceré la verdad y la verdad os hará libre, Dios mío. Yo declaro, Señor, sanidad, declaro libertad, Señor amado. Declaro que la salvación llega a tu corazón, Dios mío, aleluya. Eres libre en el nombre de Jesús en esta noche, aleluya, para la gloria del Señor. Aleluya. Si tú has estado a Cristo en esta noche, en el cielo hay fiesta por ti. Nos vemos de aquí a 15 días. Dios me los bendiga. Bendiciones. Buenas noches.